trato de enseñar de que hay algo más que la estética. Hay algo más que está en ustedes mismos, que tienen que adquirir una seguridad, porque por miedos y por inseguridad no sale. Entonces el tango en este momento, mundialmente está estancado. ¿Quiénes son para decir de una pareja si baila tango o no es tango? ¿Qué derecho nos da? ¿Quién para decir esto es tango o esto no es tango? ¿No? Puedo decir me gusta, no me gusta, eso ya es indiscutible. ¿Y ahora cuál es tu búsqueda? Mi búsqueda sigue siendo la misma. ¿Sí? Mi búsqueda hoy pasa por la enseñanza de esto, más que por el baile. Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Mariano Chicho Frumboli. Este aplauso para él. Ahí está. Vamos a empezar de una forma un poco atípica, que va a ser directamente con la pregunta del público. ¿Vieron que se llama Tengo una pregunta para vos? Esto justamente porque queremos que el público presente pregunte y el que está afuera también. Así que va a haber una pregunta de público. Gracias por estar acá y estoy muy agradecido, estamos agradecidos que usted está acá. Y quiero preguntar a usted, porque usted habló antes de la raíz de tango o la verdadero de tango, la esencia de tango. Y para mí, y como un alumno de tango, y tanta gente somos alumnos, muchas veces, primeramente, es un punto ciego para nosotros, porque la esencia no está enseñada muchas en el mundo, mundialmente. Primeramente, hay muy pocos maestros que pueden transmitir eso. Segundamente, muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad de estudiar continuamente con un maestro. Si no vive en Buenos Aires, no puede tomar clase cada semana con Javier Rodríguez o Natalia Gámez Gaviencio. O si no vivemos donde usted vive o donde Gustavo Navera vive, no podemos tener clase con usted o con Gustavo cada semana con continuidad. Sí, entiendo. Pero que normalmente tenemos enfrente de nuestra cara no es la esencia de tango, pero es mucho de cosas brillantes para el marketing, cosas así. Instagram perfectas, vestidos, zapatos impecables y boleos 2 metros. Lo hice 5 veces en un tango, en exhibición, o un título de competencia, porque ya hay una competencia cada semana. Sí. Y tenemos esas cosas. Quiero preguntar a usted si la gente quiere esa esencia, quiere tocar esa esencia de tango, de verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con nuestras acciones? Gracias. Es una pregunta que abarca mucho. O sea, de hecho, hablábamos con Pepa de que esta charla que la propuse yo, esta pregunta, yo se la propuse a Pepa, es justamente porque creo que hay muchas cosas para decir acerca de esto, justamente. Y el tema que yo quería tocar, hablando de esta charla, con preguntas o como sea, hablando, era justamente un poco esto, que tiene que ver con que, para mí, yo aprendí tango en el año 93. Hace muchos años, hace 30 años. ¿93? Yo tuve el aneurisma. No. 93. Perdón. Entonces, digamos que no solamente yo, sino algunos más de mi generación tanguera de esa época, que empezamos a bailar en esa época, fuimos no como Gabriel y Natalia, por ejemplo, u otros profesionales que ya venían de antes. Las generaciones anteriores tuvieron más posibilidad de estar en contacto con milongueros o personas que venían de otra época bailando y que podían transmitirlo de otra manera. Después vemos cómo. Y mi generación fue la última que estuvo en contacto con algunos de esos bailarines, bailarinas
de esas épocas. Después se fueron muriendo todos. O sea, hoy día yo no sé realmente si queda alguno que realmente bailó en la época importante del tango, ¿no? Porque creo que si no se tenían 120 años, o sea, es una cosa un poco complicada. Teníamos que ver, no sé, la verdad que no lo sé. ¿Qué sucede? Cuando yo aprendí a bailar tango, hay una cuestión cultural muy fuerte. O sea, yo, por ejemplo, sin bailar tango y siendo argentino, yo el tango siempre lo tuve en mí. Es una parte cultural, no sé cómo explicarte. Si yo no, ayer le hice una prueba con una amiga, le digo que no baila tango. Yo no, porque bailar tango es esto. Si yo te digo a vos, por ejemplo, hablame tanguero, hablame de una forma. Y ella, sin bailar tango, con el gesto del cuerpo me hizo tango. Entonces hay algo que en la cultura, en la sangre, que se transmite, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es tanguero. El problema es que en un cierto punto y después de un cierto tiempo, y cuando el tango empezó a trascender y empezó a viajar, y empezaron a viajar maestros, tratando de enseñar una danza primero, y después algunos trataban de enseñar un poco lo que vos decís, la esencia, lo que para ellos era la esencia, se empezó lo que yo creo, primero que se empezó a perder un poco esa situación de esencia, porque si yo tengo que buscar en la esencia del tango para mí, yo te puedo decir lo que me enseñaron y lo que yo entiendo hoy como esencia, después de 30 años, y lo que puedo enseñar como esencia. Pero a mí no me enseñaron esencia. La esencia por ahí tenía que ver, para ellos, los viejos milongueros, te enseñaban un movimiento, un paso le decían ellos, y vos lo probabas y te decían, no, le tenés que poner más sentimiento, ¿no? Ponerle más sentimiento. Si yo te digo eso, como maestro, ¿cómo haces para poner sentimiento? ¿Qué sentimiento hay que ponerle? O sea, no hay manera. O sea, a mí nunca me enseñaron qué era sentir en el tango. Nadie me enseñó a sentir el tango. ¿Se entiende? O sea, nadie me enseñaba cómo sentir el tango. Yo cuento siempre que mi primera experiencia en una milonga fue en una milonga que se instaló en Argentina, pero no el que está ahora ahí, sino uno anterior, uno más viejo. Y fui a un año antes de empezar a bailar tango, fui con una novia que tenía. Entonces nos sentamos en la mesa, el salón lleno de gente bailando, una mesita así a la pista, la gente caminando encima, todos uno al lado del otro, pero no se tocaban uno al otro. Y de repente yo veía una pareja y no entendía, eran dos gorditos, que tengo la imagen acá grabada, eran dos gorditos, bajitos, que estaban abrazados y la mujer estaba abrazada, colgada así del tipo, ¿no? En un éxtasis, y el tipo estaba adentro, ¿viste? Y estaba sufriendo, parecía que estaba sufriendo, ¿viste? Y yo digo, ¿pero están bailando o qué están haciendo? O sea, no entendía. Porque el tipo tenía cara de sufrimiento, ella tenía cara de placer. No sé, había una cosa rara, no era una forma, no es lo que es hoy, que hay competencias, formas, estilos. En ese momento era el baile, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención fue justamente eso me llamó la atención del tango. O sea, ¿por qué este tipo está sufriendo? ¿No? ¿Por qué esta mujer está en un éxtasis total? Empecé a bailar tango después de un año y no entendí eso que había visto en esa milonga hasta al menos 8 años de haber empezado a bailar tango. 8, 9, 10 años. No entendí eso, que para mí es una esencia y que tiene que ver con compartir, tiene que ver con ser generoso en ese compartir, ser honesto con uno mismo, ser honesto con el otro, confiar en el otro mutuamente. No tiene que ver con la forma, tiene que ver con sensaciones y emociones
y sentimientos. Y ahí empecé a entender, después de 8 años, empecé a entender qué era el sentimiento en el tango. ¿Se entiende? O sea, no fue inmediato, que un tipo me dijo, tenés que sentirlo. Y yo fui así y lo sentí. Es imposible. Y enseñar a sentir no es fácil. O sea, vos podés tomar clases con un montón de maestros de los cuales vos sentís o creés que tienen la esencia tanguera. Porque quizás ellos te están enseñando lo que para ellos es la esencia tanguera. ¿No? Pero hay un error en ese lugar. Porque el tango es comunicación y es libertad. Y es honestidad y es transparencia. Entonces, si yo tomo clases con un tipo que yo creo que me va a pasar la esencia del tango, porque me encanta el traje blanco que tiene, o porque los zapatos le brillan, o está peinado como a mí me encanta y para mí eso es la esencia del tango. Y el tipo me enseña eso, o la mujer, la bailarina me enseña eso, a las chicas, hay un error ahí. Porque el maestro te está enseñando a cómo ellos bailan el tango. No te están dando una libertad. Te está enseñando a cómo ellos bailan el tango. Te están enseñando una forma. ¿Se entiende? O sea, yo cuando entendí eso hace muchos años, entendí que enseñar a bailar es enseñar a encontrar esta libertad. Entonces, estoy hablando de una cosa súper esotérica, pero digo, para mí es esotérico el tango también, pero digo, si yo conozco una cierta cantidad de boleos, una cierta cantidad de sacadas, una cierta cantidad de colgadas, ganchos, etcétera, todos los elementos que conozco en el tango los conozco bastante bien y trabajo para hacerlos cada vez mejor. El trabajar para hacerlos funcionar mejor no tiene que ver con una, para mí, con una estética, sino con una comunicación. Yo lo voy a hacer mejor si yo sé tanto como mi compañera, y mi compañera sabe tanto como yo, que estamos haciendo un movimiento juntos. Estamos compartiendo ese movimiento juntos. Una sacada, un gancho, ¿no? Entonces primero está la comunicación y después viene el movimiento. Y después viene un estilo, después viene una estética, y después viene una esencia. ¿Se entiende? O sea, la esencia no se puede aprender de la nada, no puedes aprender a sentir. Y cuando yo entendí eso, entendí que yo lo que tengo que hacer con mis alumnos, la gente que toma clase con nosotros, es darle todos los elementos que existen en el tango técnicamente, porque técnica hay una sola, que eso es otro en el tango. En el tango cada maestro te enseña una técnica diferente. ¿Y técnica hay una sola? Técnica hay una sola. Entonces vos decís, no, porque la pierna se estira y se proyecta. No, porque la punta va antes que el tajo. No, porque el pecho y la proyección del cuerpo. Y todos están pensando en el movimiento individual. ¿Alguien está pensando en el movimiento en pareja? ¿Alguien está pensando en cómo compartir el baile de a dos? En lugar de pensar en mi técnica y lo que yo tengo que hacer. Vos pensás más en lo que necesita la otra persona para poder ejecutar un movimiento. Ya voy a llegar a eso. Ah. Pero se trata de eso. En el compartir se trata de eso. O sea, yo cuando bailo, o la cantidad de cosas que todo el mundo hoy baila, que descubrimos con Gustavo y con Fabián, la bolero, la sacada, la hogan, todo eso, nació de los errores primero y de poder transmitirlos de una manera, porque somos de otras generaciones, tenemos otra mentalidad, o sea, no tenemos... O sea, yo aprendí a marcar con la mano. Yo aprendí a marcar con la mano los boleos y la sacada. Pero en la evolución y en el hambre de conocer más del baile, de meterme en esa esencia o meterme en el movimiento, estudié y estudié y estudié y sigo estudiando y cada día sigo estudiando y estoy enseñando y sigo estudiando y aprendo de los que están aprendiendo de mí. Y es un ida y vuelta y es un compartir constante. Entonces, la técnica es una sola, porque la técnica es tu cuerpo y mi cuerpo. O sea, a mí no me van a explicar cómo tengo que caminar. Yo camino desde que tengo 1 año y medio. El tango no se camina de una manera en particular.
Ese es el problema. ¿Se entiende? O sea, el tango se camina como se camina. Yo camino de una manera y camino de una manera. ¿Por qué tengo que caminar de otra manera para bailar tango? Pero viste que hay algunos profesores que, por ejemplo, te enseñan a caminar punta taco. ¿Ves lo que estoy diciendo, Pepa? Claro, yo No estoy, me estás escuchando. Estoy enfatizando. Tuve un aneurisma. Está bien que enfatices. O sea, a eso voy. Si vos me vas a explicar la técnica del tobillo y porque el tobillo, si no está así y está así, no puedes mantener el equilibrio, tenemos un problema muy grave en el tango. Porque no está en el tobillo el tango. El tango está en otro lado. Y el movimiento que nosotros tenemos en las piernas es una consecuencia de lo que está sucediendo arriba en ese momento donde nos comunicamos. En abrazo cerrado, abierto, nuevo, viejo, tradicional, lo que sea. La comunicación está ahí, arriba. Todo lo que sucede abajo es una consecuencia de lo que sucede arriba. Ahora se piensa al revés, o sea, se hace abajo y se interpreta arriba, ¿no? Entonces, la esencia del tango para mí tiene que ver o raíces del tango tienen que ver con ir un poco más a lo humano, ir a la comunicación humana entre una persona y otra. O sea, si yo te digo, vení, ¿no? Viene, ¿vieron que viene? Sí. Yo no, Aguanta un segundito, yo no tuve que agarrarlo de la espalda y traerlo. ¿Se entiende eso? O sea, yo le propuse algo, le sugerí algo con mi cuerpo, él lo leyó y viene. De eso se trata la comunicación en el tango. No es la mano, no es el hombro, no es los hombros, la postura, la espalda, el culo, las piernas, el pie. Eso es todo estética. Y si pensamos en estética, hoy día, por eso digo que el tango en un cierto punto desapareció. Para mí el tango no existe más, se murió. Hace mucho que se murió. Desde que empezaron las tendencias, murió. O sea, la tendencia maratonista, salón, competición, escenario, nuevo, viejo, tradicional. Cuando empiezan a haber estas sectas, donde si yo bailo como los maratónicos, entonces quizás me voy a sentir contenido, porque hay gente que bailo como ellos, entonces por ahí me aceptan, ¿no? Siendo parte. O si soy un bailarín de escenario, me junto con la gente de escenario, porque es mi grupo ¿no? Cada tendencia tiene su grupo, ¿no? Entonces me siento seguro porque yo estoy con los tradicionales, estoy con los nuevos. Yo me la banco, pero yo solo no me la banco. Me la banco porque tengo a 10 atrás. Lo que aprendí en el tango, o lo aprendimos todos los de mi generación a los golpes, te metían así en el cerebro y bailás tu propio tango. Vos tenés que buscar tu propio tango, tu tango personal es tu estilo. Desde acá, papá, el tango sos vos. Después cuando fui, me dijeron, eso no es tango. Y me fui a París. Me tomé un avión y me fui a París. Donde las mentes eran más abiertas. Entonces está todo regido por una gran inseguridad mundial. Es súper feo. Pero hay una cosa que es la aceptación del grupo, pero también está el comercio. Sí, pero bueno, son cosas separadas también. Claro, pero coexisten más que existir. Sí, de alguna manera sí. O sea, hoy día todo es comercial en el tango, absolutamente todo. Todo. Desde el flyer que haces para Facebook, siendo nadie, y de repente tenés un flyer que es luces por todos lados y vos no sos nadie, y que te puedes vender de alguna manera, hasta el tipo que no sabe cómo venderse y es un capo que vive en una ciudad que no lo conoce nadie. O sea, todo es un comercio. Yo cuando aprendí a bailar había una sola casa de venta de zapatos de tango, una sola. Y ahora hay en todo el mundo, ¿no? O sea, eso es lo más, más palpable, ¿no? O sea, todo se vende hoy, todo se vende. Y nos vendemos nosotros también. Y en vendernos perdemos lo que es la esencia, la personalidad, la honestidad con uno. Entramos en una cosa más falsa. Todos nos queremos, todos nos admiramos, todos nos tiramos rosas. Qué genios que somos todos amigos, ¿no? Que no puede suceder esto.
en un mundo Ideal. fantasioso, ¿no? O sea, pero somos humanos. O sea, si lo bajamos a tierra, ¿no? O sea, es otra cosa. Me parece que, insisto, como que la gran evolución que tiene el tango, la evolución máxima que tiene el tango no tiene que ver con el movimiento, no tiene que ver con bailar más moderno, más colgadas, más sacadas, o yo soy re loco porque me pongo un traje rojo y salgo a bailar con un traje rojo y el pelo amarillo. Eso no es el tango. El tango no es transgredir. Entonces, me parece que pasa por un tema de comunicación y confianza en uno, ¿no? O sea, el hecho de pertenecer a un grupo, sentir que perteneces a un grupo, te da mucha confianza y seguridad. Entonces, si vos, o sea, entonces la gente no arriesga. Sí, totalmente. No arriesga. O sea, si yo quiero bailar el tango de una manera en particular, no puedo porque pertenezco a una imagen que me creé de mí mismo en base a una tendencia, etcétera. Entonces yo tengo que seguir el protocolo, o sea, no puedo romper con eso, porque si rompo con eso, y por ahí no me viene gente a las clases, por ahí no le gusta a la gente que me está mirando, o sea, entran las inseguridades, ¿no? Entonces hay como tú una cosa bastante importante en esa búsqueda de la esencia, que me parece que está bueno que algunas personas se lo pregunten. No todo el mundo se lo pregunta, y, o sea, mucho menos personas de lo que yo querría se lo preguntan. O sea, si todo el mundo del tango se preguntaría eso, estaría en una cuestión de estoy buscando mi propio ser bailando tango, pero no por ser original o porque soy mejor o porque soy más loco que el otro, no, sino por una cuestión personal, de realización personal. Todo el tango haría así, iríamos todo para adelante. En cambio, el tango hace 5 años para adelante y hace 7 para atrás. Y va 7 para adelante y va 2 para atrás. O sea, hace y el tango no va para adelante. Y por más que yo me siento un tradicionalista en cuanto a lo que es sentimiento de tango y tradición como cultura y como esencia también, si querés, yo empujo el tango para adelante. No es que me quedo en la gomina y el traje. Yo sigo para adelante porque sigo adelante con la evolución de esta comunicación que tenemos. La evolución no está en el movimiento, está en la comunicación que logramos hoy. Hoy yo puedo bailar con vos sin tocarte. Y antes yo te tenía que manejar con mis manos. Y ahora yo puedo bailar con vos sin tocarte. Entonces hay una evolución muy grande que tiene que ver con la comunicación y que la gente no tiene ni idea y piensa que lo moderno está puesto en un movimiento. Y el movimiento es una forma vacía, que no tiene esencia. Tiene técnica nada más, no tiene esencia. Bueno, yo lo que quería preguntarle a Chicho, perdón que llegué tarde, lamento Tranquila. mucho, Pregunta. es si realmente es cierto que uno de sus principales profesores o iniciales fue Lina Roldán. Sí, yo no tengo problema en decir quiénes fueron mis maestros. Yo no tengo problema en decir quiénes fueron mis maestros. O sea, hay gente que sí. Yo no tengo problema. O sea, yo tomé clase con todo el mundo. Y todos son parte de mí, yo soy parte de todos ellos. O sea, tomé con Graciela González, con el Tuco Soaya, con Lina Roldán, con Ricky Barrio, con Luis Solana, con Cecilia Troncoso. Con todo el mundo tomé clase, con Tete, con Pupi. O sea, y todos fueron parte de mí, se convirtieron en parte de mí, yo me convertí en parte de ellos también. O sea, es importante, a eso voy. Tomar también lo del maestro, digo, tomaste clase con Lina, es intrascendente mucho la respuesta, digo. Pero sí podemos buscar un sentido al tomaste clase con este o tomás clase con este, porque este, ¿no? Digo, lo pongo en ese lugar, ¿no? Para ampliarlo un poco más. Yo lo pondría más en el que tuviste una búsqueda bastante amplia y diferente. Bueno, a eso voy. Yo creo que todos tenemos que buscar en ese sentido. O sea, yo soy del que digo, si tomás clases si venís de la escuela de Achával, ¿no? Que yo lo quiero mucho a Sebastián. Sí. Y el tipo viene y me dice, no, porque estudio con Achával, quiero tomar clases con vos. Le digo, ¿hace cuánto que estudiás con él? Me ponen 2 años. Le digo, seguí con Achával. Seguí con Achával, ¿no? Porque también hay un proceso con el mismo maestro. Yo tomé clases con muchos, pero también me di el tiempo para procesar la información de cada uno, ¿no? O sea, antes era mucho más rápido, ahora es diferente. Pero digo, seguí un poco más, interiorizate con esto. Después, si querés, de acá a 2 años, volvé
hablamos y trabajamos otra cosa, vemos tus curiosidades, lo que quieras. Pero soy el que empujo a que sigan una línea, ¿no? En un sentido. Que puede llevarlos a un estilo, una estética, etcétera, ¿no? Pero no encasillarse en eso, sino decir, bueno, no decir, bueno, yo soy de escenario. No, yo estudio escenario, pero me gusta ir a la milonga y en la milonga bailo milonguerito porque me gusta el abrazo. Pero cuando ensayo escenario porque me gusta este estilo. O me gusta el estilo de Javier Rodríguez. Pero cuando voy a la milonga no bailo. Yo qué sé, cualquier idea. Sí. ¿Se entiende? O sea, tener la libertad de poder hacer lo que quieran y no meterse en una sola cosa, ¿no? Un maestro solo, un estilo solo, o sea, es mucho más grande que eso. La pregunta es que yo hice inicialmente, es en realidad para mostrar, porque alguna vez yo hablé con alguna persona y me dijo, no, pero Chicho no hace tango. Entonces yo dije, esto es más o menos como cuando uno estudia pintura y termina siendo abstracto, ¿no es cierto? Pero en realidad primero estudió figurativo para después hacer su propia pintura. Y bueno, Chicho para mí, yo que soy fan de él muy, pienso que es eso, empieza con los... Por eso pregunto por Elina, aparte porque la amo, pero bueno, él fue estudiando con todos esos clásicos y después hizo ese tango tan distinto que nos gusta tanto, porque seguro que los que vinimos nos encanta. Igual te voy a decir un par de cosas con eso. Porque... Entonces, esa pregunta era para eso, para Sí, lo que él está está perfecto. diciendo, ¿viste? Que uno va buscando su tango y él ensaya escenario y puede hacer cualquier tipo de tango y nos encanta eso. Claro. Eso. Esto que decís está bueno. Yo a veces pongo ese ejemplo, incluso en las clases. O sea, voy a decir algo que va en contra de lo que tengo que decir finalmente, pero para deformar tenés que saber. O sea, es así. O sea, un tipo como Van Gogh o como Dalí, por ejemplo, o sea, pudieron hacer lo que hicieron. Hablo de pintura porque me gusta la pintura. Hicieron lo que hicieron porque sabían demasiado y se fueron a otro lado, ¿no? Pasaron de ellos mismos y pudieron romper con lo que sabían. Yo, por ejemplo, todavía no rompí con lo que sé. Todavía me falta un montón de aprender todavía para poder romper. Pero lo que entendí fue que, mientras tanto, puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Tengo esa libertad, ¿no? O sea, si alguien te dice, o vos misma, o cualquiera de ustedes, ¿quiénes son para decir de una pareja si baila tango o no es tango? ¿Qué derecho nos da? ¿Quién para decir esto es tango o esto no es tango? ¿No? Puedo decir me gusta, no me gusta, eso ya es indiscutible. Pero ¿quién me dice a mí si... Yo la tengo clarísima esa porque ya no solamente lo escuché como lo escuché a ella, sino que me lo han dicho directamente, de cara a cara. Lo que baila vos no es tango. De cara a cara me dije, me la tengo que comer. Perdón, voy a ser de abogado del diablo, ¿eh? No es una opinión, Sí. es una pregunta. Entonces, ¿quién te da derecho a decir que alguien tiene esencia o no tiene? Yo no digo quién la tiene y quién no la tiene. Nunca dije eso. No, pero es una pregunta, ¿eh? Claro, Porque, por eso porque yo es no- algo que yo no puede digo que caer. la gente la tiene o quién la tiene o quién no O la no tiene. existe, no existe. Yo no lo digo, eso es como decir qué es la belleza. Claro, no, porque... Es ahí algo voy. efímero, es algo que está ahí. O sea, yo simplemente es como una especie de llamada de atención Sí. de que existe y que si queremos bailar más tango, tiene que ver con algo mucho más personal, esencialmente, si querés Sí, llamarlo sí, así, sí. y no algo superficial que es una forma o una forma de vestirte o moverte, sino con algo que tiene que ver con algo personal tuyo, interno, que te permite ser de alguna manera. Sí. Ahora, ¿cómo sos vos? Yo no te voy a decir cómo tenés que ser vos. ¿Entendés? Y nunca lo hice ni lo voy a hacer. Ni cómo a mí me gustaría que vos seas. Peor. Peor, sí. ¿Entendés? No, Es me decirte, parece no, porque vos, interesante el tu matiz. esencia no me gusta mucho. Tendrías que cambiarla acá porque Sí. no. ¿Se entiende? No es lógico. Entonces yo lo único que hago es una remarca de que lo que yo bailo, no lo que yo bailo, lo que baila la generación de mi generación tanguera, de los 90, principios del 2000 o de los 80, o sea, tenemos
una relación con el tango, una relación con el tango muy directa, porque estuvimos en contacto con gente que vivió esas épocas, entonces, incluso nuestros padres a veces. Entonces entendemos mucho más lo que significa ese acercamiento a esta danza, a esta parte cultural, y que no tiene nada que ver con lo superficial o estético, sino con algo mucho más carnal, animal, instintivo, interno, ¿no? O sea, es como que hay que buscar por otro lado, ¿no? O sea, yo uso los mismos zapatos negros que tengo para hacer demostraciones hace 5 años, los mismos zapatos. No tengo un zapato para cada demostración, combinada con un pantalón y un saco y una camisa. Uso los mismos zapatos, porque son los que me dan cómodo. Sí. ¿Se entiende? Y si no combina, si son negros, si tengo un pantalón que es a cuadritos turquesa, me los pongo igual, porque son cómodos. A mí me interesa una cosa. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, bueno. Me dejas que hacer una pregunta porque va sobre esto y te paso la palabra. Me interesa el lado Chicho estudiante. Vos dijiste que demoraste 8 años en entender de qué se trataba la esencia. En esos 8 años deduzco que hubo mucha búsqueda porque, bueno, conociéndote un poco, vas a buscar. ¿Cuáles fueron como los principales obstáculos o dificultades que estuvieron en ese proceso hasta encontrar lo que querías? Porque digo que mucha gente que nos está viendo seguro que estarán en ese proceso también. Hay una cuestión medio histórica, porque es raro, porque, por ejemplo, a mí lo que me conectó con el tango, que llegó mucho después, pasó por un lugar en el cual yo no tuve contacto con la esencia del tango. Sí. Y era solamente movimiento. Era movimiento porque había descubierto una nueva manera de moverme, de expresión, etcétera, y con una persona al lado mío, con una mujer al lado mío, que había a veces he estado en pareja y me he enamorado y por ahí me he separado o peleado, etcétera, pero pasaban cosas y todo era buscar movimiento, y me juntaba con Gustavo y con Fabián y era sacar el boleo más raro, pero no por una cuestión de locura, sino porque la necesidad nuestra, tanto de Gustavo como de Fabián como mía, era de hambre de conocimiento, o sea, queríamos saber por qué funcionaba, de qué manera funcionaba, por qué funcionaba un boleo así, por qué la sacada funcionaba así. Y buscamos las maneras, y no había manera, y no encontrábamos la técnica. Y fue un laburo más de movimiento, que duró un par de años. Una vez que esos movimientos, y saber una secuencia para acá y para allá, y un boleo para acá y para acá, y sabes que tenés 25 boleos o 25 sacadas, y no una sola y dos, y saber que existe un mundo, y empezar a pasearte por ese mundo y entender cada una de las cosas y meterle una musicalidad rítmica, una orquesta, un sonido, etc. Y cuando el movimiento ya estaba así, de taquito, empecé a escuchar la música, ¿no? Porque incluso hasta bailaba el tango electrónico, bailaba en otro lado, no encontraba la música que enganche con esto. O sea, yo hacía un boleo, una colgada, viste que en ese momento no había mucha gente que lo hacía, era como una cosa rara, junto con usted y con Fabián. Sí, sí. Entonces, digo, bueno, poner la música, hago otra música, por ahí encaja. Entonces bailaba música electrónica, bajo fondo, ¿viste? Y después de un par de años me di cuenta que no me llenaba. Al mismo tiempo, esta bola, pasa cuando me voy a Europa, me voy con toda esta pelota de información y de movimientos que acá me los mataban, o sea, acá me puteaban porque yo me bailaba así, pero iba con esta bolsa de movimientos, llegué a Europa y los tipos me hicieron así. Me dijo, sacada, boleo, sacada, no, yo quiero aprender, todo el mundo quería aprender. Entonces, yo estaba en una especie de etapa medio de vacío, o sea, yo estaba en el movimiento, enseñar el movimiento, y la gente que tomó clases conmigo al principio, cuando yo daba clases en la Galería del Tango, lo sabe, o sea, yo estaba buscando el movimiento más complicado para hacer, o sea, era todo técnica, movimiento, comunicación, Y cuando empecé a conectar con el tango, cuando no me sentí más lleno con la música electrónica, que pensé que era lo que me iba a llevar a ese lugar de conexión con el baile, ¿no? Sí. Porque era un baile un poco más moderno. A mí me habían quitado de este lugar el tango. Me dijeron, vos tango no bailás. Digo, bueno, bailo tango, ¿no? Inconsciente, terapia, Sí, sí. todo. Digo, bueno, bailo otra música, pruebo con otra música. No funcionaba con esa música y entendí y fui creciendo, porque pasaron los años, y entendiendo dónde se encontraba mi tango, viviendo afuera, a 11.000 kilómetros de Argentina, extrañando mi país, mi cultura,
¿no? O sea, sintiéndome argentino, ¿viste? Y bailando tango, enseñando tango en el mundo, que es mi cultura, teniendo atrás, acá en la nuca, diciéndome, vos no bailás tango, ¿no? Qué feo. O sea, era una sensación bastante compleja. Entonces dice, bueno, se van todos a locote y hago la mía. Y empecé a conectar más con la música, a escuchar más la música, a estudiar más la música. Y una vez que entendés la música, si el movimiento te sale de taquito, lo único que te queda en ese punto es la interpretación. Interpretación, claro. No tenés que estudiar cómo hacer un boleo, porque la música te está pidiendo hacer un boleo y vos lo haces sin pensar. Entonces disfrutás otro lugar de la música, ¿entendés? Partiendo de la base de que este baile, esto para que lo sepan, o sea, lo deben saber, pero por ahí a veces no nos damos cuenta que se nos pasa, que este baile existe gracias a que existe una música, Obvio. que es de tango. Entonces, si no existe la música de tango, no podemos bailar tango, ¿no? Es una cosa que lleva a la otra. Entonces, si nosotros no estudiamos la música, no desde estudiar música, la corchillera, la negra, digo, entender lo que pasa con la música, escuchar lo que me está diciendo la música, no puedo bailar. Es movimiento vacío, es lo que se ve, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a conectar en ese punto con la música, con Juana, con el entorno, ahí empiezo a disfrutar el tango. Después de 8 años. ¿Ves? Era otra época igual, ¿eh? Pero tardé en entender qué sucedía. Es que yo creo que parte de la riqueza está en también conocer tu proceso. Porque vos no sos Chicho Frumboli el mismo ahora que cuando arrancaste. Y ese proceso, Menos mal. claro, obviamente, pero ese proceso, escucharlo, también a veces a la gente que estamos en el proceso, te estimula por decir, bueno, si ahora todavía no sabes, si seguís buscando, terminarás sabiendo, quizás no lo mismo que otra persona. Bueno, pero yo, Pepa, eso vos sabés que yo lo hago. O sea, Sí, yo sí. doy clases en Europa y por ahí me hago un salto a Estados Unidos. A mí no me gusta viajar por todos lados, estoy cansado de viajar, no me gusta. O Asia o otros lugares que a mí mucho no me... Me estoy volviendo grande, no quiero viajar tanto, estoy cansado de viajar tanto. Entonces, si en 1 hora y media puedo ir acá a volver, estoy más tranquilo. Donde puedo, trato... O sea, yo por ejemplo trabajo con seminarios en donde yo vuelvo a la misma ciudad 2 o 3 veces por año, por ejemplo. O sea, no voy a un festival y espero al otro festival 1 año para volver al mismo festival, o si me invitan o no, y ya perdí esta comunicación con este grupo de gente, lo perdí y ya no los veo nunca más. Entonces ahí no me sirve dar ningún mensaje. Sí, no, Porque atrás mío viene otro y otro y otro tirando otro mensaje. Entonces pasa el montón. Yo lo que hago, y porque también sé cómo funciona el sistema del trabajo, cómo funciona en Europa, donde yo vivo, los festivales, los seminarios y todo, entendí que dar clases en un festival, como hace todo el mundo, no tiene sentido. Si yo tengo 10 clases y cada una de las clases tiene un nombre diferente, el tipo que viene a tomar clases toma una clase de ganchos conmigo y pone que da la casualidad que después de una clase de ganchos con otro maestro. Seguramente no vamos a enseñarle lo mismo. No. Y después de esa clase viene otra clase de ganchos con otro maestro. Y seguramente los 3 le vamos a enseñar cosas diferentes. Y el tipo que viene a estudiar se queda con la cabeza que no entiende nada. No puede ser un montón de información de diferentes maestros que le están diciendo nada al final. Entonces digo, bueno, armémoslo diferente. Yo me armo un seminario y en un festival yo de 4, 5 días, 3 días, lo que sea, yo exijo de que se trabaje con el mismo grupo. Digo, bueno, juntamos un grupo de 20 parejas, 22, 10, 15, 5, lo que sea, pero un grupo con el cual podemos trabajar 3 días, 4, 5, 2, con el mismo grupo. Entonces, de esa manera podés llegar a algo, Claro. podés llegar a transmitir algo. Entonces, hay lugares donde voy hace, ponerle 8, 9 años, donde voy 2 o 3 veces por año y trabajamos mucho más lo que es la emoción, la sensación, que es muy difícil y muy diferente. Si yo tengo que enseñar acá en La Viruta, como empiezo este lunes a las 13 horas, vamos a dar 2 horas de clase con Moira. Y a las 17, en avanzados, sépanlo, pueden ir sin pareja. Es una publicidad. Sí. No, Y bueno, mañana bailan la pepa, sépanlo. claro. Pero digo, no, o sea, para mí es mucho más fácil
No, pongamos diferente. Me voy a Argentina, lo mismo que hice con mi amiga. Llego a la clase y le digo, muchachos, así, 10 personas, 100, lo que sea. Le digo, hagamos un ejercicio. Denme tango. Y los tipos hacen así, me dan tango. ¿Eso vas a hacer el lunes? No sé, poné que sea así. Entonces yo digo a Aníbal, dame tango, ¿Cómo decir Aníbal. eso, Aníbal? Y Aníbal se va a descruzar de piernas y me va a decir, y bueno, te voy a dar un poquito de tango, ¿entendés? Ahora, si yo voy a Suecia, Ah, sí, bueno. no pongas esa cara. No, digo, Yo digo, no te van voy a hacer lo Suecia y mismo. hago el mismo ejercicio. Digo, guys, Guys. give me tango. Silencio. No tengo ni idea lo que es el tango. Ojo, no lo dije, no reaccioné desde un lado No, peyorativo, yo sé, sino yo por sé. el hecho de que hay una idiosincrasia que es radicalmente diferente a la latina. Exactamente. Latina o... no, bueno, yo creo que es cultural, no es latina solamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Como maestro también me doy cuenta a través de los años. Hace 24 años que vivo en Europa. O sea, yo no puedo enseñar el tango argentino en todas partes. No es mi objetivo enseñar el tango argentino en todas partes. Porque el tango argentino es mi cultura y es mío. Y yo lo tengo en la sangre y es mi tango. Pero yo no te puedo enseñar a un danés, a un belga, a un holandés, a un alemán o a un húngaro el tango que yo siento en las venas. Es imposible. Porque culturalmente pasa otra cosa. Y ahí está la esencia. Pero si ese danés o ese, cual fuera, se viene, por ejemplo, a Buenos Aires, ¿podría hacerlo? Tampoco. Tampoco. No, porque está buscando en el otro el tango. No está buscando en uno, está buscando en el otro. Voy a Buenos Aires, vuelvo a Buenos Aires y digo, vengo de Buenos Aires, bailo tango. Soy un fenómeno. Ya sé bailar tango, fui a Buenos Aires. Hice demostración en Buenos Aires. Pasé música en Buenos Aires. Soy argentino, bailo tango, miren, tango. Mentira. Eso a esa gente le creo menos todavía. Porque el tango no está ahí. No está en venir a Argentina. Porque la gente dice, no, para bailar tango bien tenés que ir a Argentina y estar viviendo 5 años en San Telmo, al lado del mercado oloroso, donde están los pordioseros que duermen ahí al lado. Eso es tango. Mentira. Es mentira eso. Para bailar tango, si sos maestro, llévate el mate. Llévate el mate, llévate el dulce de leche y si podés, llévate también un bandoneón. Entonces ahí vos sos argentino. Aunque seas turco, aunque seas chino, no importa. Si vas con el mate, sos argentino, ¿no? Y es mentira, porque estoy buscando el tango en el otro. Entonces, un danés, un húngaro, un belga, un jamaiquino, ¿no? Tiene que buscar el tango en su historia, en su cultura, en su... El tango es melancolía, el tango es conexión con los sentimientos más profundos, el tango es traición, es amenaza, es engaño, es infidelidad. El tango no es feliz, el tango es triste. Cuénteme un tango que sea feliz. No hay un tango que sea feliz. Felices son las milongas. Las milongas cuentan anécdotas divertidas y el vals es romántico, te cuentan serenatas, ¿no? Pero el tango, contame un tango que sea feliz, son todos depresivos. Corazón, no le hagas caso. Calo Verón. Todo. ¿Y que eso es positivo? Sí, no le hagas caso porque total estarás mejor. Sí, pero te está matando hacerle caso. Hay que leerle la segunda línea. Vos porque sos, perdón, ¿no? Porque Vos soy porque sos española. No, porque soy optimista. Porque soy optimista. La segunda vez, ¿eh? Es una actitud, es una actitud. Es una actitud, es verdad, es una actitud. Pero si leemos en la primera línea, si yo te traigo una persona que se va a leer Sí. un tango, hay una depresión terrible, hay una angustia terrible. Sí, no, hay una Y depresión está asociado total. con eso, está asociado con la noche, está asociado con los vicios, está asociado, o sea, hay muchos tangos que hablan de las drogas en los años 20, o sea, Sí. del alcohol y un montón de cosas. Y por ejemplo, yo veo una milonga, estoy en, no quiero decir qué país, cualquier país, y veo que se hace una milonga a las 3 de la tarde. Y yo digo, no. Me pongo en el lugar más tradicional que está dentro mío. Digo, esto no es tango, ¿no? Hasta que lo pienso 2 minutos, ¿no? Porque digo, ¿por qué no? Porque nunca, jamás.
Porque la matiné era el ideal, era la milonga de trampa. Sí. Vos te encontrabas ahí con tu amante. La milonga a la tarde, ¿quién iba a la milonga a la tarde? Iban los del microcentro, que salían de la oficina y se encontraban en la milonga. Y eso lo sabíamos todo lo que íbamos a la milonga ahí. ¿No? Que también tiene que ver con una cuestión muy cultural, ¿no? Entonces, la matiné para mí está relacionado con eso, con una práctica, una clase. Pero la milonga es entrar al lugar, ¿viste? Antes, ahora no se fuma más, antes había humo, ¿viste? Sí. Había luces bajas, ¿viste? Un pesado, ¿viste? O sea, era una cosa mucho más densa, que tampoco pertenece a mi generación, es de otra generación. Pero al menos yo lo viví para entender cuál era una esencia mucho más como pesada dentro de lo que me metió en el tango, en sus letras, en la música. El tango se compone de una manera, con composición musical de una manera, que no es el jazz. O sea, suena de otra manera. O sea, los tonos del tango te llevan a algo oscuro siempre. Y el jazz te lleva a una cuestión, por más que el jazz o el gospel sean gritos de sufrimiento también, tiene una cuestión más optimista. Y el tango no. ¿No? El jazz es diversión, es baile, es movimiento, es sonrisa. Y el tango es ceja, es la pareja esa que estaba sufriendo, ¿no? ¿Se entiende eso? No quiero que sea eso, no quiero decir que sea eso, sino que yo mamé eso, yo entendí eso. Pero yo trato de enseñar de que hay algo más que la estética, hay algo más que está en ustedes mismos, que tienen que adquirir una seguridad, porque por miedos y por inseguridad no sale. Entonces el tango en este momento, mundialmente está estancado. No va ni para adelante ni para atrás. Está en un mismo lugar donde todo el mundo que baila tango, todos, estamos en una sombrilla tomando sol con el margarita acá, diciendo qué cómodo que estoy. Y de acá no me mueve nadie. ¿Se entiende eso? Y esto es movimiento, esto es curiosidad, es ansia, ¿Cuál sería la forma de salir de ahí? Conectarse con uno mismo y conectarse con los propios deseos, con los propios sueños, con la propia historia, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hace 4 años que mi mamá cayó enferma, que después de unos 6 meses falleció. Yo recibí la noticia y estaba en Grecia. Y me llama mi hermana y me dice, mamá cayó, se descompensó. ¿verdad? Yo en Grecia, digo, ¿qué hago? Obviamente me tomé un avión, me vine volando. O sea, me vine a los pedos, o sea, hice lo que pude. Pero yo tenía que bailar 2 días después de que llegué. Me da la noticia y la organizadora me dice, bueno, entonces no bailé. Estaba el Peque también, que el Peque me ayudó, le ayudó mucho a Juana con Mariela a dar las clases que yo no pude dar. Sí. Porque yo me vine. Entonces, Sofía me dice, la organizadora me dice, Sofía. ¿Querés bailar? ¿No querés bailar? Haz lo que quieras. Yo te compro un avión ahora, te vas a Buenos Aires. Digo, no puedo, yo tengo que bailar ¿cuándo? ¿El domingo? ¿El sábado? El domingo. ¿Qué día es hoy? Viernes. Bailamos hoy, le digo. Y nada, bailamos. Y yo me acuerdo que todo para mostrarles la experiencia que yo tengo dentro de mi cabeza, no para que tengan la misma, sino para que hagan una reflexión sobre ustedes mismos. Yo elegí los temas, ¿no? Y digo, bueno, yo quiero bailar tal tema, tal tema, tal tema, tal tema y tal tema. Y entre uno de esos temas, el tercero, pongo Desencuentro, cantado por Rubén Juárez, que hizo una emisión en un programa que se llamaba El Encuentro, creo también, con Lalo Mir. Lalo Mir. Entonces yo me lo bajé de internet, lo bajé a la computadora, le saqué el sonido, lo puse en iTunes, ¿viste? Es toda una movida para bailar ese tema. Porque a mí Rubén Juárez me rompe la cabeza, es como el último tanguero para mí fue. Bueno, no importa. La situación fue así. Di Sarli, De Caro, Rubén Juárez.
Y cuando vi a Rubén Juárez, Juana sabía todo lo que me pasaba, Sofía sabía todo lo que me pasaba, se moría mi vieja. Yo digo, no, llego, no la veo. Como le pasó a Julio Balmaceda. Ah, sí. A Julio Balmaceda lo mismo. Y tomó el avión y la madre se murió cuando él estaba viajando para llegar a saludarla. Digo, me va a pasar lo mismo. O sea, no, bueno. La tomé a Juana y yo no sé qué pasó con Juana. No sé qué pasó. Pero yo me fui a los brazos de mi vieja. ¿No? Y eso me conectó, me trajo a la tierra, me trajo al tango, me trajo a la vida, me trajo a todo. Me puso ahí. Y Juana me sintió. La comunicación, sin hablar. Y me colocó ahí, a Juana la colocó ahí. Y empecé a llorar y ella empezó a llorar conmigo. Y se armó un silencio. Así. ¿No? Porque estábamos ahí. Y porque estamos creyendo en lo que estábamos viviendo adentro, acá. Eso es el tango. No es la forma. Yo cuando veo una forma, me cago de risa. O sea, fíjense lo que les estoy contando. Les estoy contando algo que tiene que ver con una esencia de vida. Porque el tango para mí es vida. Y tengo que pensar a ver una forma. Tengo que juzgar una forma. O tengo que estudiar un estilo. Me cago de risa. No importa lo que está pasando con el tango. Y el tango está en ese lugar hoy día. Está mucho en la imagen y en lo que tenemos que mostrar de nosotros mismos, que está relacionado con una inseguridad universal, ¿no? O sea, y una inseguridad universal, por ende, una gran soledad. Si estamos solos, mejor acompañados, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy filosófica detrás de todo esto que tiene que ver tiene mucho que ver con lo esencial humano y no con lo que es técnico, superficial y estético. O sea, son dos cosas diferentes totalmente. Y la gente que me conoce hace muchos años y que conoce todo el proceso que yo hice desde que comencé, entiende perfectamente de lo que estoy hablando. O que estudió muchas veces con nosotros. Entiende muy bien lo que estoy diciendo. Y por ahí alguien que no me conoce, y la primera vez que me conoce diciendo esto no entiende nada de lo que estoy diciendo. No importa, no me importa. Si lo entienden o no lo entienden, es una cuestión de ustedes. Y cómo ustedes se quieren comunicar con esto, ¿no? O sea, ¿Y ahora cuál es tu búsqueda? mi búsqueda sigue siendo la misma. ¿Sí? Mi búsqueda hoy pasa por la enseñanza de esto, más que por el baile. O sea, en el baile, por ejemplo, ahora bailar con Juana tengo una búsqueda que es diferente, que tiene que ver con, a ver cómo puedo explicarlo, con una cuestión de casi telepática. O sea, ¿viste cuando? Porque siento más allá. O sea, yo sé que cuando bailamos tango y estamos en un estado o una profundidad, sea el estilo que sea, abrazo cerrado, abierto, esto, cada uno está en su movida. Sí. Yo estoy acá y estoy por ahí flasheando con el violín y Juan está flasheando con un bandoneón o por ahí está pensando en lo que tiene que comprar mañana en el supermercado. No importa. O sea, cada uno está en la suya, pero hay una cuestión en la comunicación que funciona. Entonces yo, Juana obviamente, si está pensando en comprar mañana en el supermercado y yo le mando un boleo, le marco un boleo, lo hace porque hay un lenguaje que nos conocemos en común hace 15, 16, 17 años. Entonces yo le hago así, ya me entendió, le hago así, ya me entendió. Sí. Y ese es nuestro código. Pero por ejemplo con Moira no, con Moira tengo que bailar mañana, entonces para mí es un riesgo, no es un riesgo, ¿cómo se dice? Un desafío. Bailar con ella. ¿No? Porque yo la conozco a Moira, Sí. pero no tengo lo mismo que tengo con Juana. Y no la veo hace 3 años. Y bueno, tomo ese riesgo de tomar este desafío, ¿no? Porque me gusta no ir a lo seguro, porque no me gusta ir a algo que es fácil, común. Me gusta el riesgo, me gusta la adrenalina de decir. Por eso me gusta improvisar y no hago coreografías. Porque la improvisación es el momento y es un momento creativo. Yo creo que la improvisación es la coreografía
más perfecta del mundo. Porque para hacer una buena improvisación, con un mensaje, con una técnica, con una forma, con todo, vos tenés que saber más que saber una coreografía. Sí. Entonces, es una coreografía que vas armando en el momento, dependiendo de la música que viene, tu compañera, las luces, el suelo, la gente que tenés acá que te está mirando tu novia, te está mirando un tipo que te viene a contratar para un gran show. O sea, todo te afecta, ¿no? Y en ese lugar, a mí me encanta encontrar, y esa es mi búsqueda, es encontrar ese lugar donde yo puedo estar con esta comunión y mi compañera, y que sea una bola de algo que sucede y que le llega a los demás, ¿no? O sea, que le llega a alguien. Si yo estoy bailando y de repente veo una persona que está así, hace así, ya yo me voy feliz. Ahora, si yo veo que alguien que está así y está toda la demostración así, ¿Eso te afecta? y sí, claro que me afecta. No me pone mal, Sí. me hace laburar a mí. ¿Por qué no pasó? ¿Qué hice que no? O sea, me hace laburar a mí, no me deprimo, Sí. ¿no? Me ha pasado en varios lugares aparte. Pero el mensaje es diferente, o sea, la sensación es diferente. Sí. De la satisfacción o, por ejemplo, sentirse en ese lugar. Yo estudié 10 años de actuación, o sea, a ver, lo digo así, porque si no lo digo acá a estas cámaras y a la gente no se va a entender. Que te hayan invitado a una demostración en medio de una milonga importante, seas extranjero o seas argentino, te invitan a una milonga importante de Buenos Aires. Te subís a un escenario en cualquier parte del mundo, en el Bolshoi o en el Teatro Colón acá, que esto que el otro, a bailar tango, siempre tango. Sí, sí, sí. Piensa en esto, el lugar nos coloca realmente en el lugar de ser artistas. O sea, lograr ese lugar te coloca en el lugar de artista. Sos un bailarín de tango. Un artista tiene algo mucho más para dar. Si yo voy a ver 5 demostraciones, o como fui a ver esta semana, o cuando voy a ver afuera en los festivales o en lugares, y yo veo una exhibición, y yo en la exhibición, como lo dije antes, no pasaban los primeros 40 segundos, pero al mismo tiempo la actitud es de, no, veo una demostración acá, otra acá, diferentes milongas, diferentes días, y veo lo mismo, la misma actitud, ¿no? Digo, nosotros cuando íbamos a dar una exhibición, era el momento. O sea, una exhibición no se hacía todas las semanas en un lugar diferente. Una exhibición, siempre lo conté en otra entrevista, yo para ir a ver a Gustavo, por ahí Gustavo Navera lo anunciaban de acá 2 meses en Glorias Argentina. Y nosotros hoy, a 2 meses, estamos programando cómo ir a verlo. Porque bailaba una vez al año, 2 veces al año. Hoy hay demostraciones todo el tiempo y pasan así, una tras la otra. Y a mí, después de haber entendido cómo es el tango, de haber visto a tipos que bailaban tango real en el escenario, en la pista y todo, cuando veo eso, me aburro, porque no me pasa nada, no me tiran nada. Y se perdió mucho la humildad también en el tango. Me va muy ligado, ¿no? Estamos en una época donde todo es muy veloz. Se perdió mucho la humildad, porque esa persona que de repente yo estoy viendo y que después saluda tomándose el brazo y con todo el protocolo que es el tango, porque yo hice una demostración de tango, y a mí, como público, no me pasó nada. Lo mío es lo mismo, ir a comerme un sándwich de matambre ahora que mirar la exhibición. Pero sin embargo, ellos... tango, y no pasó nada. Entonces, creerse ese lugar, no es muy tanguero. No. O sea, la humildad ante todo, creo. ¿Sos el mejor? ¿Por qué lo vas a decir? ¿Sos el mejor? Te lo crees vos, punto. Tenés que estar diciéndole a los demás que vos sos el mejor. Bueno, gracias Pepa por darnos esta oportunidad y gracias Chicho por escucharte. Es muy interesante e inspirador por partes iguales.
Yo me hacía la pregunta cuando decías recién sobre la improvisación con Juana, el hecho de que cuando bailas con Juana sientes que hay un estado, perdón si uso la palabra equivocada, de confianza o estabilidad superior, puede ser, porque se conocen. Y me hacía, o sea, me hacía pensar en la improvisación. Si la improvisación a veces sucede sobre alguna base de planificación, puede ser. Quería saber cómo trabajas tu improvisación, si hay elementos de planificación previa. Y nada, se me ocurría por ese comentario, ¿no? Que me pareció muy interesante. Y por otro lado, si alguna vez te pusiste el traje y trabajaste en alguna casa de tango. Perdón por la Está buenísimo eso. Sí, me acuerdo que trabajé en una casa de tango, te cuento esa porque es la más graciosa, acá en Pedemonte, queda acá un par de cuadras. Y me acuerdo que yo recién empezaba también, pero bueno, me llamaron, pues, una amiga que trabajaba ahí me dijo, falta la pareja, vení, yo sé. Entonces, claro, había que bailar, había unos músicos, estaba Julián Bat, me acuerdo, había toda una movida. Entonces, teníamos que hacer una especie de, cada uno hacía su baile, que yo improvisaba, ¿no? O sea, pero había un momento, íbamos como en partes, en tandas, ¿viste? No sé cómo es ahora, pero pasaba dos parejas, había parejas que tenían un poco coreografías armadas juntos, no era el Querandí, Pedemonte era un medio pelo, casa de tango. Y al final, bueno, la gente comía, no te dan ni pelota, o sea. Entonces, vos tenías que ir al final y salías bailando en los pasillos y tenías que invitar a la gente a bailar, la típica, ¿viste? O sea, a la gente estaba comiendo, ¿viste? Tenías que agarrar el brazo, invitarla a bailar y hacerle un paso, ¿viste? Ay, vos hacías eso, por eso. Y yo iba vestido ya para la... Creo que fue así, es lo que yo recuerdo. Yo iba vestido ya para el show, digamos. Entonces en ese momento nosotros hacíamos eso, hacíamos el circo ese y después nos volvíamos, saludábamos y nos íbamos, no sé, nos íbamos para adentro, no sé qué. Y yo me acuerdo que llegó un día, poner haber hecho eso, no te digo que lo hice un año. Mirá, en cuanto me cansé yo, lo habré hecho 3 semanas. Y en un momento dije, ¿viste qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Viste? O sea, la gente comiendo, no te dan pelota. Entonces en un momento, nada, salimos a ese lugar, yo no invité a bailar a nadie, me acuerdo. En el momento de bailar yo seguí bailando con mi compañera, creo que era Luciana Valle. Creo que sí. O no me acuerdo quién era. Y bueno, y nos separamos, que teníamos que volver al camarín, y yo me fui. Me fui a la calle. Y me fui a mi casa. Me fui. Y me dije, no vuelvo nunca más a esto. Tenía que volver a cobrar, que me paguen. Dije, no vuelvo nunca más a esto. O sea, no es lo mío. O sea, me fui. O sea, no. Es algo que yo no... Pero es mi sentimiento, ¿eh? O sea, hoy la casa de tango es diferente. Hay una necesidad de trabajo. O sea, los explotan a los bailarines de la casa de tango. Le pagan 2 mangos y los hacen laburar como locos. Y como hay tantos, si vos no querés laburar, llamo a otro, no importa. Andate, yo llamo a otro. Y hay una explotación, ¿no? O sea, es diferente. Y en cuanto a la improvisación, no, justamente. O sea, si yo tengo que pensar una improvisación, si tengo que planificar una improvisación, prefiero hacer una coreografía. ¿Entendés? O sea, para mí el desafío, el riesgo y todo es la improvisación. Yo elijo la música 5 minutos antes de bailar, porque yo tengo que llegar al lugar, tengo que ver las luces, tengo que ver el espacio, todo. Si eso me inspira, digo, bueno, acá va a ver esto, me tira de Agostino Vargas, sí, por decir. Entonces bailo de Agostino Vargas porque va acorde con el lugar, porque no me da, la luz no me da otra cosa, no es la Piazzolla. En cambio, si hay un color, hay el piso, ¿viste? Está buenísimo, lo probé, hay gente, no se habla en voz baja, hay un... ¿viste? Y te pongo otro tema. Entonces yo me conecto con la gente. Y eso es lo que me da a mí la inspiración. Porque como dije antes, una vez que vos entendés que en una paleta de colores tenés el verde, el rojo y el azul, y aparte el negro y el blanco, o sea, los 3 colores primarios, ¿entendés? Empezás a mezclar y empezás a dibujar lo que vos querés. Pero una vez que la tenés clara, ¿entendés? En ese sentido. Y para eso hay que estudiar mucho. Entonces yo salgo, y Juana lo sabe, al margen de que yo siento de que es como que Juana es un instrumento de todo lo que están sonando y yo hago que el instrumento suene, al mismo tiempo me estoy imaginando que estoy pintando una pintura o que estoy haciéndolo en el momento
y tiene un violeta para allá y después un azul para acá. Y cada movimiento tiene un color, y tiene una forma, tiene una importancia, la importancia del movimiento. Hoy se hace una sacada y la sacada no tiene importancia. Tiene importancia la velocidad y el riesgo y la habilidad. Y la velocidad, y no tiene importancia la sacada, no tiene importancia el sanguchito, no tiene importancia el movimiento. Entonces cuando improvisás y no estás atado a una partitura que es así, decís, bueno, el voleo, yo elegí esta música porque esta música en este momento hace... Y el voleo va a salir así, con ese color naranja, adentro de mi cabeza todo, ¿eh? O sea, es el momento, y es el único momento de disfrutar y conectarte con vos, con la esencia, con la identidad, con la historia de tu vida, etcétera, en esos momentos. Por eso el momento de la performance o de la demostración es el momento máximo para mí de expresión. Y yo no voy a mostrarme, voy a mostrar el tango, que es otra cosa. Ponerse en ese lugar donde yo estoy mostrando una pareja y no me estoy mostrando a mí. Yo estoy diciendo, miren a Chicho, porque muevo bien los pies con el ritmo y te hago tresillo con los pies. No, yo estoy tratando de que ustedes vean la pareja, que la vean a Juana. Yo soy el líder del baile. Lamentablemente hoy día sí es este paradigma, ¿no? O sea, líder y el que sigue. Que por eso tiene que llamar de otra manera hoy día. Pero si es mi responsabilidad llevar a Juana se la tiene que ver tanto como a mí. Y es mi responsabilidad, ¿no? Juana. Y si Juana quiere ese momento, yo se lo doy. Entonces hay un momento que en donde no es mostrar la habilidad, la exhibición, o el traje, o el porte tanguero que tengo. Es crear en el momento, es crear. Es entrar en otro universo. ¿Se entiende? Es lo que yo veo. Sí, se entiende muy bien y lamentablemente tengo que cortar acá porque estamos fuera de tiempo. Podemos seguir creando otras veces, si querés. Sí. Yo antes de darle las gracias a Chicho, porque lo voy a hacer y vamos a aplaudir todos a rabiar, quiero también dar unas gracias muy especial a la Academia Nacional del Tango, porque no sé si se dieron cuenta de dónde están, si vieron lo que hay en las paredes. Estamos en el epicentro, estamos rodeados de tango por todos lados. Y es una... ¿Ahí está Gustavo? Sí, ¿viste? Sí, tenemos músicos, historiadores, bailarines. Creo que es el lugar idóneo para haber charlado de esta manera tan íntima y tan generosa con Mariano Chicho Frumole, para el que pido un fuerte aplauso. ¡Gracias! Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna